día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Continuamos esta explicación del Catecismo que tiene este apartado como título Los misterios de la infancia de Jesús, que ha explicado la circuncisión, la Epifanía, la presentación de Jesús en el templo y la huida a Egipto y la matanza de los inocentes. Hasta aquí llega esa explicación. Pero como tenemos unos minutos, me atrevo a hacer un pequeño añadido a estos misterios de la infancia de Jesús, haciendo un comentario de la genealogía con la que el Evangelio de San Mateo abre el primer capítulo. Que bueno, no es que sea estrictamente los misterios de la infancia de Jesús, pero sí está unido a ese misterio de la llegada de Jesús a nosotros, ¿no? El Evangelio de Mateo comienza con una genealogía que claro, como es repetir tantos nombres, generalmente nos la solemos pasar un poquito de largo, ¿eh? La pasamos de largo porque se hace un poco pesado. Comienza diciendo, libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos, Judá engendró a Tamar, a Farés y a Zará. Farés engendró a Esrón, Esrón engendró a Arán, Arán engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nasón, Nasón engendró a Salmón. Bueno, y va así poco a poco, haciendo toda la genealogía, hasta que llega primero a David. Jesé engendró a David, el rey David, de la mujer de Urías engendró a Salomón, y luego comienza con la genealogía de David en adelante. Y luego dice hasta el destierro de Babilonia, perdón. Y después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel engendró a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud. Y así llega diciendo, engendró a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Así, las generaciones desde Abraham a David fueron en total 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Así comienza, digamos, el Evangelio de Mateo. Bueno, lo más importante para nosotros es ver ese título, ¿no? El título que dice, comienza el libro de la Génesis de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. En toda la Sagrada Escritura, en toda la Biblia, solo se encuentra esta expresión en el Génesis capítulo 5, versículo 1, que dice, he aquí el libro de la Génesis de Adán. Aquí se dice la Génesis de Jesucristo, allí se dice la Génesis de Adán. Mateo establece como un paralelismo entre la creación de Adán por parte de Yahvé y la creación y la encarnación del Verbo. Es la creación de una humanidad nueva en el seno de María, como una reproducción de la primera creación de Adán. Lógicamente tiene un gran sentido teológico esto de que comience el Evangelio de Mateo diciendo libro de la Génesis de Jesucristo, como el Génesis decía libro de la Génesis de Adán, y allí se contaba de cómo fue creado Adán, y aquí cómo es encarnado el Verbo. Bueno, como he dicho, la genealogía está dividida en 3 partes, desde Abraham a David, de David a la deportación de Babilonia, y por último desde esta hasta Jesucristo. Cada una de estas 3 subdivisiones tiene 14 generaciones. Mateo ha tomado estos datos, todos esos nombres que ahí vemos, los toma del Antiguo Testamento, ¿no? Que claro, él conocía perfectamente, y también conocían perfectamente el Antiguo Testamento los lectores judio-cristianos a los que él se dirigía. Pero él los ha modificado ligeramente para que cuadren las 3 épocas, para que sean 14, 14 y 14. Porque se trata de un número simbólico. O sea, no se pretende que esas generaciones son exactamente qué generaciones hubo de Abraham hasta Jesucristo. Pues no. No se pretende que esto sea un relato literalmente histórico, como cuando nosotros pedimos un árbol genealógico, que voy a la iglesia o al archivo parroquial y pido un árbol genealógico. No podemos entender esto aquí. No hay una interpretación tan, digamos, historicista. Aquí más bien se toman unos datos históricos, pero luego con cierta libertad se expresan, porque en el fondo, como digo, no se quiere hacer un árbol genealógico, no, sino se quiere
teológicamente decir algo. ¿Qué es lo que se quiere decir? Primero, daros cuenta de que se trata de un número simbólico, el número 14. El 7 es el número de la plenitud. Y el 14, que es pues el doble de 7, es la plenitud que supone Jesucristo, es la plena plenitud. Así pues, como esta genealogía es una triple subdivisión que quiere demostrar que el nacimiento de Jesús no es un acontecimiento fortuito, perdido en la historia, ¿no? Sino que está o entra en lo que previamente Dios tenía prefigurado en los libros sagrados desde toda la eternidad, ¿no? O sea, Dios tenía un plan para llevar a cabo el nacimiento de Jesucristo. El acontecimiento del nacimiento de Jesús llega según el orden y la hora fijada por Dios. Jesús es el centro de la historia. Por eso Mateo tiene esa intención teológica a la hora de ordenar las generaciones, ¿no? Bien, esto, aunque supone una cierta, ¿no?, continuidad de Jesús con el Antiguo Testamento, también se da una ruptura con el Antiguo Testamento, porque siguiendo la lógica de la genealogía de José, pues tenía que haber sido José el que hubiese engendrado a Jesús, ¿no? Y sin embargo, este relato rompe ese ritmo para decir, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús llamado Cristo. Entonces, entre comillas, se hace como una cierta trampa. Obviamente no lo digo en el sentido literal de la palabra. Se hace una genealogía para decir, en el fondo, aquí llegó José, y José se casó con María, de la cual nació Jesús. En realidad la genealogía sería más de José, sea físicamente hablando, que la de Jesús. Porque claro, José no es el padre físico de Jesús. Pero es que, claro, nos interesa mucho esta afirmación que Jacob engendrase a José. Es decir, que Jesús, según la carne, solo es hijo de María. Pero no es por María que Jesús haya sido hijo de David, sino que Jesús es hijo de David por José, porque María, pues por lo que sabemos con toda probabilidad, sería de la estirpe sacerdotal. Y Jesús se entronca con la estirpe de David por la adopción, de José. Luego es muy importante esa figura de José, porque le entronca con la estirpe de David, que suponía el cumplimiento de la profecía de que el Mesías nacería de la estirpe de David. Otro dato interesante, en ese elenco de nombres que nosotros, pues como tenemos una cultura pues bastante flojita del Antiguo Testamento, muchos nombres en esa genealogía no sabemos quiénes son, ¿no? Pues si va repasando con paciencia el Antiguo Testamento, aparece que la genealogía de Jesús, por ejemplo, pues estaba Tamar, en el capítulo 38 del Génesis, una mujer cananea que se viste de prostituta. En la genealogía de Jesús estaba Rahab, que está en el capítulo 2 de Josué, una cananea dueña de una casa de prostitutas. Estaba Ruth, la moabita, que entronca con la casa de Israel, o sea, una pagana. También en la genealogía de Jesús resulta que encontramos paganos. O sea, no eran de una casta pura de todo mundo judío, no. O sea, hay también paganos que se han entroncado por ahí, ¿no? Como Ruth. Estaba Betsabé, la mujer de Urías, que David deseó y a quien se unió cometiendo aquel pecado tan grave. Es decir, que Jesús se entronca y toma carne en una genealogía de pecadores, prostitutas, gentiles, y es muy interesante ver eso, ¿no? O sea, que Jesús ha entrado en nuestra historia teniendo unos antecedentes en su genealogía, pues unos antecedentes de pecado. Se ha encarnado en una generación de pecado, para entendernos. Y puede redimirnos porque Él proviene de la pureza de Dios, pero al mismo tiempo porque ha conocido de cerca la condición humana. ¿De qué nos serviría un Dios purísimo que no puede redimirnos porque no nos comprende, no comprende nuestra condición de pecadores? Y al revés,
¿De qué nos serviría alguien que comprende perfectamente nuestra condición de pecadores porque es pecador como nosotros, pero en el fondo no nos puede sacar de nuestra condición de pecadores? O sea, ¿de qué nos serviría? Pues nada. O sea, y por eso es tan importante, ¿no?, que Jesús compagine esa condición de ser el santo de Dios, pero que a su vez ha entrado en nuestra historia, y la historia en la que él ha entrado es una historia de pecadores, ¿no? O sea, es decir, que todas esas mujeres y gentiles, esas prostitutas de las que hablan los gentiles, etcétera, ¿no?, entraron de una forma furtiva en la genealogía de David. Y así también, ¿no?, María entra de una forma solapada en esa estirpe, porque se desposa con José, y aunque sea sin tener con él, ¿no?, esa relación carnal, sin embargo, ella también se entronca con la estirpe de David, ¿no? Bueno, pues esta es la teología que subyace, que se esconde, ¿no?, en ese relato de la genealogía de Jesucristo con el que comienza el Evangelio de San Mateo. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.